Nuevamente, esta famosa Organización de las Naciones Unidas no está haciendo su trabajo, no está siendo un organismo parcial, sobre todo este famoso Consejo de Seguridad. Desde que dio inicio el conflicto entre Ucrania y Rusia, hemos visto la predilección de este tipo de organismos internacionales a ser prácticamente los que le siguen la corriente a Biden, en este caso, al presidente de Estados Unidos o a la persona que sea que mueva los hilos, porque tal parece que no es ni siquiera el propio Biden. En este caso, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó este 27 de marzo el proyecto de Rusia, el cual pretendía instalar una comisión que investigue de forma eficaz y transparente estas explosiones que se realizaron en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que son casualmente de origen ruso. Si hubiesen sido gasoductos estadounidenses, veríamos cómo este organismo, cómo todos los reflectores estarían enfocados en estos gasoductos. Pero, como son rusos, y como posiblemente se está sospechando, se dio a conocer, se reveló que podría estar Estados Unidos detrás de estos atentados, porque fueron calificados como atentados terroristas, por cierto. Quiere decir que Estados Unidos no va a permitir que estos organismos investiguen lo que podría ser culpa de él. Solo Rusia, obviamente, junto con China y Brasil, votaron a favor de lo planteado por el Kremlin, mientras que los 12 miembros restantes del Consejo se abstuvieron de hacerlo. ¿Por qué? Simplemente siguiendo la corriente de Estados Unidos. Ante esta terrible decisión, porque es algo que se tiene que investigar, un periodista ya hizo su trabajo. Un periodista reveló lo que pudo haber ocurrido en este atentado terrorista contra el gasoducto Nord Stream 1 y 2. Pero, como los señalados son Estados Unidos, junto con el Reino Unido, porque la investigación ha señalado que la entonces primer ministra de ese país, Liz Truss, le habría enviado un mensaje al secretario de Estado, Antony Blinken, diciéndole prácticamente, listo, ya quedó. Minutos después, se revela que habían explotado estos gasoductos. ¿Una casualidad? No lo creemos la mayoría de las personas, pero como Estados Unidos siempre ha sido el bueno, tratando de quedar bien enfrente de todos, pues se está diciendo que él no tiene la culpa. La investigación del periodista que se reveló más adelante, la están tratando de ocultar. Entonces nos damos cuenta que todo es un pequeño complot para tratar de defender a Estados Unidos, que no salga como el culpable, porque uno de los principales países afectados por este suceso es precisamente Alemania y varios países de la Unión Europea. Perdería en este caso Estados Unidos esta alianza tan fuerte que es Alemania, porque incluso lo presionó Estados Unidos a Alemania para que administrara las últimas sanciones en contra de Rusia y sobre todo para que le entregara a Ucrania estos famosos tanques Leopard 2 que son de origen alemán para que pudieran atacar a Rusia. ¿Qué ocurrió? Al mismo tiempo tuvo Alemania que aceptar precisamente porque prácticamente Estados Unidos es ahora quien le entrega todo el petróleo y el gas a la Unión Europea y Alemania no quería quedarse sin su parte, sobre todo porque va a continuar con las sanciones contra Rusia. Pero regresando al tema del Consejo, ante esta decisión, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, él aseguró que en una parte de la comunidad internacional están encubriendo, porque no se le puede llamar de otra forma, están encubriendo este sabotaje, este atentado de los gasoductos Nord Stream, un episodio que hasta cierto punto marcó fuertemente el conflicto en Ucrania.
Se está perdiendo tiempo valioso y cada vez hay más sospechas de que dentro de estas investigaciones se están tratando no de esclarecer lo ocurrido con los actos de sabotaje, sino de ocultar las pruebas, limpiar la escena del crimen. Esto fue lo que les dijo a todos el funcionario ruso al Consejo de Seguridad. El hecho no es extraño, obvio, si se toma en cuenta que desde el inicio de la operación militar rusa, este órgano internacional vota en contra de cualquier resolución que no esté alineada con los intereses de la Casa Blanca. No es una sorpresa. Y ahora la decisión del Consejo es una cuestión diplomática política orquestada para tratar de aislar el discurso de Rusia, un país que en realidad solo está reivindicando su seguridad nacional. Esto, de acuerdo con varios expertos, han señalado que si bien la decisión no sorprende, sí es muy lamentable. ¿Por qué no nos debe de sorprender absolutamente a nadie que Estados Unidos y sus aliados se estén comportando de manera moralista y adolecen de lo mismo que critican, cuando obviamente todos los reflectores están contra Estados Unidos? Aunque ningún país miembro votó en contra de la investigación de esas explosiones en los Nord Stream 1 y 2, que fueron registradas desde el septiembre pasado, que ya ha pasado mucho tiempo y nadie le pone atención. Lo cierto es que con esto Washington solo busca quedar bien y al mismo tiempo delegar las responsabilidades a sus socios europeos. Como quien dice, lavarse las manos. Estados Unidos, con esta abstención, decide simplemente delegar esta responsabilidad de dar el voto de veto al resto de sus aliados. Pero la realidad es que es una abstención de número de miembros, estos 12. También puede ser interpretada como un rechazo a lo que está haciendo Estados Unidos porque no les conviene tanto. Desde el 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2, operadora del gasoducto homónimo, anunció esta fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm, en el mar Báltico. Casualmente, Noruega fue otro de los países y Dinamarca fueron otros de los países señalados por este periodista que pudieron haber ayudado a que se llevara a cabo esta destrucción del gasoducto. Finalmente, a ellos les conviene porque Noruega es un país petrolero y a diferencia de Rusia sí tiene lo suyo, pero no lo suficiente como para abastecer a toda la Unión Europea. Sin embargo, se está beneficiando económicamente de que el gasoducto Nord Stream 1 no esté en funciones. Sobre todo cuando se reveló, gracias a este ganador del premio Pulitzer, el periodista estadounidense Seymour Hersh, él reveló que dos buzos militares estadounidenses colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN. Esto aproximadamente a mediados de 2022, usándolo como pretexto como siempre. De acuerdo con su investigación, los noruegos activaron los explosivos causando estos serios daños a los ductos que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del Báltico. La Organización de las Naciones Unidas hasta cierto punto es una institución que se ha visto acotada por la obstinación de Estados Unidos de imponer su hegemonía en diferentes partes del mundo. Se ha visto empantanada, podemos decir, en una obstinación por parte de este gobierno por no perder la batuta, por seguir al mando. Pero están quedando mal. Están quedando en ridículo. No hay que olvidar que Washington es el máximo portador económico en estas Naciones Unidas, así que el que te paga te manda. Se supone que debería ser, pues, por lo menos equitativo. Todos deberían dar la misma cantidad económica para que no se incline la balanza hacia alguna de las opiniones, en este caso políticas. Entonces, lo recomendable sería, en este caso, cambiar las Naciones Unidas. No funcionan. A como son hoy en día,
no sirven para absolutamente nada, ni siquiera para el acuerdo de granos entre lo que es Rusia y los países de la Unión Europea, sobre todo aquellos granos que tenían que llegar a los países que más lo necesitan, que son África. Pero como tenían que pasar por Ucrania para llegar al otro lado, entonces tuvo que verse inmiscuido este organismo para hacer una pequeña tregua, pero no hizo las negociaciones con Rusia, o sea, como si Rusia lo fuese a contagiar de alguna enfermedad, no. Prefirió hablar con el presidente de Turquía, Erdogan, para que él fuera como quien dice el portavoz de Rusia a negociar con Turquía y Ucrania y ya hacer los negocios y quedar las Naciones Unidas como si fueran ellos los que ocasionaron este nuevo acuerdo, que finalmente destruyó Ucrania más adelante y luego tuvieron que reunirse, pero quedan ellos como si hubiesen hecho el trabajo, cosa que todos sabemos que no ocurre. La dependencia es clave. Si Estados Unidos ha hecho algo bien, es hacer el mundo dependiente de las finanzas estadounidenses, de su papelito verde. Pero la narrativa de que Washington no está detrás de lo ocurrido en los Nord Stream 1 y 2 es absurda, porque este país busca preservar su narrativa, su hegemonía, y esta absurda idea de que los ataques fueron pro-ucranianos y que Washington no participó es realmente una locura. Los ucranianos a duras penas pueden resistir la ofensiva relativamente ofensiva que está haciendo Rusia en contra de su país para tratar de recuperar ese territorio y no se van a poner a planear un ataque hasta el fondo del mar para destruir estos gasoductos. No tiene lógica. Estados Unidos pretende que todos miren hacia el otro lado, miren hacia Ucrania, lo culpen a él, pero también generaría problemas entre lo que es Alemania o los países de la Unión Europea que se beneficiaban de estos gasoductos. Esta organización de las Naciones Unidas, ya nos hemos dado cuenta, no sirven absolutamente de nada y otra vez han demostrado su sesgo hacia Estados Unidos. Han demostrado que el apoyo es total hacia Biden y estarán siempre y por siempre en contra de todo lo que proponga, ofrezca o diga Rusia. Porque, y no solo ellos, también con China, porque incluso el llamado que ha hecho China para que se investigue los atentados a estos gasoductos también han caído en oídos sordos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.